Mi prometida me engañó con un compañero de trabajo. Me dijo que él tenía todo lo que yo no tenía, que merecía a alguien mejor. Pero ella no sabía que él estaba casado, con hijos, y que robaba dinero de la empresa para financiar su romance. Esto ocurrió en octubre y por fin me siento preparado para hablarlo sin ganas de golpear una pared. Mi exprometida, Valeria, de 26 años, decidió dinamitar por completo nuestra boda delante de 200 personas y, de algún modo, pensó que le saldría de maravilla. Un poco de contexto. Llevábamos 3 años juntos, 8 meses comprometidos, y yo creía de verdad que teníamos una base sólida. Nos conocimos en una fiesta en casa de unos amigos en común. Conectamos, nos mudamos juntos al cabo de un año, una historia de relación bastante normal. La boda se celebró en una bonita iglesia a la que su familia llevaba yendo de toda la vida. Sus padres son muy religiosos y tradicionales, así que casarnos allí era importante para ellos. Todo me costó alrededor de $15,000, prácticamente todos mis ahorros, pero ¿qué más daba? Quería a esa mujer y deseaba hacerla feliz. Mis padres volaron desde Ohio, mi hermana pidió días libres en el trabajo, mis amigos de la universidad aparecieron con sus incómodos smokines alquilados. La parte de Valeria sumaba como 150 personas. Su familia es enorme e invitó a todo aquel que había conocido. La iglesia estaba a rebosar. Todo parecía completamente normal durante la ceremonia. Valeria se veía increíble con su vestido. Yo estaba nerviosísimo pero feliz. Su padre la llevó hasta el altar. Ella sonreía. Yo pensaba en la suerte que tenía. El oficiante pronunció su discurso sobre el matrimonio y el compromiso. Intercambiamos los anillos. Todo iba perfecto. Luego llegamos a los votos, y ahí todo se vino abajo. El oficiante preguntó: ¿aceptas, Valeria Marie, a Mateo? Y ella se quedó paralizada, como congelada por completo, con una expresión extraña en la cara. La iglesia enmudeció y todo el mundo nos miró preguntándose qué pasaba. Pensé que quizá estaba emocionada o se le habían olvidado las palabras, así que le dirigí una sonrisa alentadora, como diciendo tranquila, tómate tu tiempo. Pero ella no me miraba como alguien nerviosa, me miraba como alguien que está a punto de hacer algo terrible. Entonces pronunció las palabras que se me grabaron a fuego en la memoria. No puedo hacer esto, Mateo. Se hizo un silencio sepulcral, de esos en los que se oye la respiración de la gente. Yo seguía de pie, pensando que había escuchado mal o que era una especie de broma, pero ella continuó. Apenas acerté a balbucear su nombre. He estado viendo a otra persona, dijo. Daniel es todo lo que tú no eres. Merezco algo mejor que conformarme contigo. Juro que sentí que el alma abandonaba mi cuerpo. 200 personas contemplándonos y mi prometida anunciando a todo el mundo que yo no era suficiente para ella. Mi madre soltó un jadeo tan fuerte que resonó en toda la iglesia. La cara de mi padre se puso roja, como si fuera a sufrir un ataque. Parpadeé, sin saber si estaba entendiendo bien. «Vas a hacer esto ahora, aquí», fue lo único que atiné a decir. Se encogió de hombros, como quien comunica que no le gusta el pastel. No quiero hacerte daño, pero no puedo fingir. Luego se quitó el anillo de compromiso, aquel para el que ahorré 6 meses, y lo dejó caer a mis pies. Sonó un tintineo metálico contra el suelo de mármol que retumbó más fuerte que cualquier otra cosa en ese momento. Lo siento, añadió, pero no parecía arrepentida en absoluto, parecía aliviada, como si hubiera estado esperando aquel instante y por fin se lo hubiera quitado de encima. A continuación, simplemente se marchó. Se recogió el vestido, recorrió el pasillo delante de todos y me dejó allí plantado como el mayor tonto que jamás haya existido. La iglesia quedó tan en silencio que se podría haber escuchado caer un alfiler. Su padre parecía querer que se lo tragara la tierra. Su madre se cubría la cara con las manos. El oficiante no sabía qué hacer. Probablemente era la primera vez que le sucedía algo así. Mi hermana rompió a llorar. Mi padrino me puso la mano en el hombro, pero yo ni siquiera podía mirarlo. Me agaché, recogí el anillo, lo guardé en el bolsillo y salí sin decir una sola palabra a nadie. Subí al coche y conduje a casa en completo silencio. No encendí la radio, no llamé a nadie. Solo me senté allí dándole vueltas a cómo toda mi vida acababa de ser destruida delante de todas las personas que me importaban. Visto ahora en retrospectiva, hubo señales de alarma en las últimas semanas antes de la boda, pero fui demasiado ingenuo para verlas a tiempo. Ella no se despegaba del teléfono, escribiendo mensajes constantemente, incluso durante la cena, y cuando le preguntaba con quién hablaba, contestaba que eran cosas del trabajo o que organizaba la boda con las amigas.
Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina con más frecuencia. Me mandaba un mensaje a las 7 diciendo que tenía que terminar un proyecto y no volvía hasta las 9 o las 10. Luego llegaba a casa rara, sin ganas de hablar de su día. Decía que estaba estresada por la boda y que el trabajo era una locura. Otro detalle, me hacía preguntas extrañas sobre el futuro, como ¿crees que algún día ganarás más dinero? O ¿y si alguien con más éxito quisiera estar conmigo? Pensé que solo eran nervios preboda. De nuevo, fui un tonto. Cuando llegué a casa me senté en el sofá durante una hora, mirando a la pared. Nuestro apartamento tenía el mismo aspecto de siempre, pero todo se sentía distinto. Su taza de café seguía en el fregadero de esa mañana. La bolsa con el vestido de novia colgaba de la puerta del dormitorio. Todas esas cosas que se suponía que formaban parte de nuestra vida en común ahora, solo eran la prueba de lo ciego que había estado. Entonces empecé a guardar sus pertenencias en cajas. Llevábamos 2 años viviendo juntos y sus trastos estaban por todas partes. Ropa, maquillaje, esos ridículos cojines decorativos que insistió en que necesitábamos, libros, fotos, todo iba directo a las cajas. Llamé a un servicio de mensajería y dispuse que lo enviaran a casa de sus padres. Ni siquiera estaba enfadado todavía, solo insensible, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que había sucedido. Me limitaba a seguir los movimientos, limpiando el desastre que ella había dejado. Lo que no sabía era que el verdadero desastre apenas comenzaba. 1 hora después aparecieron mis padres y mi hermana. Mi madre entró, me miró una sola vez y de inmediato se echó a llorar de nuevo. «No te mereces esto», dijo, con la voz quebrada, mientras se sentaba a mi lado y me tomaba la mano. «Fuiste tan bueno con ella». Yo no dije nada, no sabía qué decir. Mi padre caminaba de un lado a otro como si estuviese listo para conducir al otro extremo de la ciudad y encararse directamente con Valeria. «¿Dónde está?», preguntó. «¿Sabes qué? No me importa. Solo quiero 5 minutos a solas con ella». «Papá, no», murmuré. «Se acabó». Dejó de pasear, pero siguió negando con la cabeza. «Te humilló delante de todos, tus amigos, tu familia, tu madre». Luego entró mi hermana, todavía con su vestido de ceremonia y el maquillaje corrido. Al principio no dijo nada, solo me abrazó fuerte y no me soltó durante un buen rato. Cuando finalmente se apartó, me miró a los ojos y preguntó, «¿Qué demonios fue eso?». «Ojalá lo supiera», respondí. Un segundo estábamos a punto de casarnos y al siguiente, por lo visto, no soy lo bastante bueno para estar a su lado. Se sentó frente a mí. Siempre supe que no estaba bien, aunque no a este nivel. Pero algo no encajaba. Mi madre sorbió la nariz. Me repetía que con el tiempo se integraría en la familia, que se asentaría. Yo asentí lentamente, mirando mis manos. Sí, yo también. Al parecer, alguien en la boda había transmitido todo en directo por Instagram, porque así es el mundo hoy, y ya circulaba por las redes sociales. Mi teléfono estalló con notificaciones, pero lo tenía en silencio porque no podía lidiar con aquello todavía. La parte extraña fue que la mayoría de los mensajes no venían de gente burlándose de mí. O sea, esperaba que me hicieran trizas en internet, pero resultó todo lo contrario. La gente estaba furiosa con Valeria por lo que hizo. Los comentarios decían cosas como, «¿Quién le hace eso a alguien? Esta chica es desquiciada, pobre tipo». Lo más increíble fue que la propia familia de Valeria se puso en contacto conmigo. Su madre me envió un largo mensaje disculpándose y diciendo que estaba avergonzada de su hija. Su padre me llamó más tarde esa noche y se ofreció a devolverme los gastos de la boda. Incluso su hermano menor, Jaime, me escribió diciendo que no podía creer lo que había hecho su hermana y que yo no merecía eso. La familia también estaba siendo señalada en redes sociales porque la gente los reconoció del video de la boda. Su madre es maestra y su padre dirige un negocio local, así que tener a la hija humillando a alguien delante de medio pueblo no era precisamente bueno para su reputación. Mientras tanto, Valeria guardaba silencio de radio conmigo, pero publicaba en Instagram como si nada hubiera pasado. A las 4 horas de destruir nuestra boda, estaba compartiendo historias desde un elegante restaurante de carnes en el centro con el tal Daniel, todas sonrisas, como si no hubiera destrozado la vida de alguien unas horas antes. Seré sincero, ver esas publicaciones fue como una patada en el estómago. Esa mujer celebraba con su nuevo hombre, mientras yo estaba en casa lidiando con las consecuencias de lo que hizo. Claramente esperaba que yo le llenara el teléfono de llamadas o que apareciera donde estuviese para montar una escena. La típica Valeria,
Siempre le encantó el drama y la atención. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, permanecí en completo silencio. No le envié mensajes, no la llamé, ni siquiera miré sus redes sociales. Después de aquella primera noche, mi hermana tuvo que quitarme el teléfono porque lo revisaba de forma obsesiva. La cuestión es que no me quedé sentado compadeciéndome. Después de un par de días hundido, empecé a sentir curiosidad por este tal Daniel. Valeria lo había mencionado quizá 3 o 4 veces en los últimos meses, pero siempre como un tipo del trabajo o mi compañero Daniel. Ahora, de repente, era el amor de su vida. Así que empecé a investigar un poco. Encontré su perfil de LinkedIn con bastante facilidad, ya que Valeria había etiquetado la ubicación de su empresa en algunas publicaciones. Daniel Matthews, gestor de cuentas senior en su agencia de marketing, rondando los 30. Parecía el típico ejecutivo corporativo de sonrisa fingida y traje caro en la foto de perfil, pero algo resultaba extraño en su presencia en las redes. Su Facebook estaba completamente bloqueado, lo cual era raro para alguien que, según Valeria, era tan extrovertido y sociable. Su Instagram apenas tenía fotos personales, solo citas motivacionales genéricas e imágenes de su coche. Para alguien que supuestamente era un tipo emocionante y de éxito viviendo su mejor vida, su huella en línea resultaba bastante aburrida. Luego reparé en que nunca publicaba nada los fines de semana, nunca. Su última publicación en Instagram era de un viernes, la anterior, de un miércoles. Si de verdad era un soltero en la flor de la vida que se llevaba a mi exprometida a todas esas citas increíbles, ¿por qué no compartía sus maravillosos planes de fin de semana? Fue entonces cuando decidí profundizar. Me llevó alrededor de una semana de discreta labor de detective por internet, pero empecé a tener una idea más clara de quién era realmente Daniel. La primera pista llegó al encontrar una foto antigua en la página de Facebook de su empresa, de un evento corporativo de hacía 6 meses. Una imagen de grupo con todos los empleados y Daniel luciendo un anillo de bodas. Podría ser una foto desactualizada, pero la marca de fecha indicaba que era reciente. El verdadero hallazgo se produjo cuando di con el Instagram de su esposa a través de algunas conexiones en común. Me costó cierto trabajo detectivesco, pero al final la encontré. Camila Matthews. Y esta mujer no tenía ni la menor idea de lo que hacía su marido. Su Instagram estaba lleno de fotos de embarazo y actualizaciones sobre su próximo segundo hijo. Publicaba tiernas fotos en pareja con Daniel de solo unas semanas antes de que él empezara a salir con Valeria. Fotos de vacaciones familiares, autorretratos de cenas románticas, todo el rollo de matrimonio feliz. Pero espera, la cosa mejora. Empecé a revisar los comentarios y los seguidores de las publicaciones de Camila y noté un patrón. Había otras 2 mujeres que parecían demasiado interesadas en las fotos familiares de Daniel, comentaban todo y daban me gusta a cada publicación, algo extraño para simples amigas. Ahí caí en la cuenta. Este tipo no solo engañaba a su esposa embarazada con Valeria, sino que llevaba a cabo toda una operación con múltiples mujeres en la ciudad. Cada una probablemente pensaba que era especial y que él acabaría dejando a su mujer por ella. Empecé a hacer capturas de pantalla de todo, guardando todas las pruebas, documentando la cronología de los hechos. Me llevó unas 2 semanas construir un caso completo contra este hombre, pero al final tenía munición suficiente para enterrarlo. Valeria no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Lo mejor era que ella seguía publicando contenidos que parecían diseñados para ponerme celoso. Fotos de regalos costosos que Daniel le compraba, capturas de pantalla de mensajes románticos con su nombre difuminado pero obvio, historias de viajes de fin de semana a ciudades cercanas. Quería que yo viera que vivía mejor sin mí. Lo que no sabía era que Daniel probablemente hacía exactamente lo mismo con al menos otras 2 mujeres, y que su esposa embarazada estaba en casa pensando que su marido trabajaba hasta tarde o salía con los amigos. También investigué un poco más la situación laboral de Daniel. Resultó que no era tan exitoso como Valeria creía. Su perfil ponía gestor de cuentas senior, pero cuando consulté los rangos salariales de la empresa, ese puesto rondaba los $60,000 al año. No exactamente el alto ejecutivo del que Valeria presumía. Las cenas caras y los viajes de fin de semana me hicieron preguntarme de dónde salía el dinero. Un tipo que gana 60,000, con una esposa embarazada y un hijo, probablemente no tiene miles para gastar en amantes cada mes. Fue entonces cuando recordé algo que me dijo una vez un amigo que trabaja en finanzas corporativas. Muchas empresas dan a sus gestores tarjetas de crédito corporativas para la atención a clientes, y si alguien quisiera abusar de ese sistema,
Sería bastante fácil llevar a sus amantes a restaurantes elegantes y hacerlos pasar por clientes potenciales. No podía probarlo todavía, pero era un cabo que no debía soltar. Unas 6 semanas después del desastre de la boda, por fin decidí hacer mi movimiento. A mí me habían ascendido en el trabajo porque, en realidad, me estaba centrando en mi carrera en lugar de lidiar con el drama sentimental. Mi jefe había notado que echaba horas extra y hacía un buen trabajo en mis proyectos, así que me subió a un nivel senior con un buen aumento de sueldo. Es curioso lo mucho que puedes lograr cuando no malgastas el tiempo con alguien que no te valora. Pero, en fin, decidí que era hora de contactar a Camila. Había estado dudando sobre si meterme o no, pero ver las publicaciones engreídas de Valeria me empujó a hacerlo. Esa mujer merecía saber lo que hacía su marido, especialmente estando embarazada. Le envié un mensaje por Facebook que decía algo así. Hola, Camila, no te conozco, pero creo que hay algo importante que deberías saber sobre tu esposo Daniel. Tengo información sobre ciertas cosas que ha estado haciendo y que creo que querrías ver. Sé que es extraño viniendo de un desconocido, pero no me pondría en contacto si no fuera grave. Respondió en unos 20 minutos preguntando de qué hablaba. Así que le conté toda la historia, como mi prometida me había dejado plantado en el altar por Daniel, como descubrí que estaba casado, como parecía haber otras mujeres involucradas. Luego le envié todo, se lo expuse como un fiscal, cronología, pruebas, referencias cruzadas. Le dejé caer un dossier de 30 páginas que habría puesto celoso al mismísimo FBI. Camila me llamó 1 hora después y terminamos hablando durante casi 3 horas. Dijo que llevaba meses sospechando que algo iba mal, pero cada vez que lo mencionaba, Daniel la manipulaba y le decía que eran paranoias causadas por las hormonas del embarazo. Se quedaba hasta tarde en el trabajo constantemente, salía con clientes los fines de semana, se mostraba reservado con el teléfono. Lo peor fue que Daniel también le había estado mintiendo sobre el dinero. Le había dicho que su empresa estaba recortando las bonificaciones y que necesitaban ajustar gastos. Mientras tanto despilfarraba cientos de dólares en cenas elegantes con sus amantes y escapadas de fin de semana a hoteles. Pero aquí vino lo que no esperaba. Camila no era solo una mujer embarazada a la defensiva, es abogada, y no una abogada cualquiera. Trabaja en un bufete especializado en divorcios y derecho de familia. Cuando decidió ir a por todas contra Daniel, tenía el conocimiento y los contactos para hacerlo bien. Pasamos el resto de aquella llamada planeando exactamente cómo desbaratarle la vida a ese sujeto. Camila conocía todos los ángulos legales y yo tenía todas las pruebas. Fue como contar con una socia inteligente y motivada, igual de indignada que yo. También sugirió algo que no se me había ocurrido, denunciar a Daniel y a Valeria al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. La mayoría de las compañías tienen políticas estrictas sobre relaciones entre compañeros de trabajo, sobre todo cuando puede haber conflicto de intereses o mal uso de los recursos corporativos. Al final de aquella conversación teníamos un plan de ataque completo. Camila se encargaría de la parte legal con los papeles del divorcio y la custodia. Yo la ayudaría a documentar todo para la queja de recursos humanos, y ambos nos aseguraríamos de que las otras amantes de Daniel se enteraran de lo que realmente ocurría. Valeria no sospechaba nada. Seguía viviendo en su mundo de fantasía, pensando que había cambiado a mejor por un tipo exitoso y emocionante. En realidad, había arruinado su vida por un mentiroso infiel y fracasado que estaba a punto de perderlo todo. Los días siguientes iban a ser muy interesantes. A Daniel le entregaron los papeles del divorcio en su oficina un martes por la mañana. Y no eran unos papeles de divorcio cualquiera. Camila fue directamente a la destrucción total, petición de custodia de emergencia, orden de alejamiento, solicitud de pensión alimenticia temporal, congelación de activos en las cuentas conjuntas. Básicamente, le golpeó con todas las armas legales que tenía. Pero eso fue solo el principio. Veréis, Camila había estado haciendo su propia investigación después de nuestra conversación. Revisó los extractos de la tarjeta de crédito y los registros bancarios con lupa. Resultó que mi teoría sobre el uso del dinero de la empresa era correcta. Aquel idiota había estado usando su tarjeta corporativa para pagarlo todo: cenas, viajes de fin de semana y habitaciones de hotel con Valeria y las otras chicas. Estamos hablando de unos 8 meses de gastos fraudulentos por un total de más de $12,000. Lo facturaba todo como gastos de representación a clientes, cuando las únicas personas a las que agasajaba eran sus amantes. Camila también descubrió que le había mentido en lo relativo a las finanzas familiares.
¿Recordáis cuando dije que le contó que la empresa recortaba bonificaciones para que ahorraran? Pues su última bonificación había sido en realidad más grande de lo habitual. Simplemente se la gastó con sus amantes y le dijo a Camila que no había recibido ninguna. Así que mientras a Daniel le llovían los papeles del divorcio, Camila y yo preparábamos la fase 2 de nuestro plan. Reunimos un expediente completo con pruebas sobre la aventura laboral de Daniel y Valeria y lo enviamos al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. La mayoría de la gente piensa que las quejas a recursos humanos solo acaban en un tirón de orejas o, como mucho, en un traslado de departamento. Pero nosotros no estábamos denunciando solo un romance de oficina. Estábamos denunciando fraude, mal uso de los recursos de la empresa y una posible malversación. La investigación de recursos humanos comenzó de inmediato y trajeron auditores externos para revisar los informes de gastos de Daniel. Cuando vieron $12,000 en cargos fraudulentos en 8 meses, no solo lo despidieron, sino que llamaron a la policía. A Valeria la despidieron el mismo día. Aunque no fue ella quien presentó los informes falsos, participó a sabiendas en el fraude al aceptar los beneficios. Además, su empresa tiene una política de tolerancia cero con las relaciones sentimentales entre personas con distintos niveles de autoridad. Al parecer, Daniel era técnicamente el supervisor de Valeria en algunos proyectos. Los cargos penales llegaron una semana después. Daniel fue arrestado en su apartamento por malversación y fraude. Las noticias locales recogieron la historia porque involucraba a una agencia de marketing bastante conocida en la ciudad y las cantidades eran lo bastante significativas como para ser noticia. El nombre de Valeria apareció en los artículos como cómplice y pareja sentimental del acusado. Sus padres se enteraron de todo cuando un socio de su padre lo llamó para preguntarle si había visto las noticias sobre su hija. Fue entonces cuando la familia de Valeria se puso realmente en su contra. Su padre me llamó para disculparse de nuevo, y mencionó que la estaban cortando económicamente. Que el apellido familiar quedara asociado a un fraude penal fue, por lo visto, la gota que colmó el vaso. Su madre recibía preguntas de la gente de la iglesia y de los vecinos que habían visto la cobertura informativa. Valeria intentó llamarme cuando la despidieron, probablemente pensando que sentiría lástima por ella o que querría regodearme. Dejé que saltara el buzón de voz, y nunca le devolví la llamada. Dejó un mensaje patético sobre cómo había cometido un error y quería hablar de todo lo ocurrido. Demasiado poco, demasiado tarde. Su Instagram enmudeció por primera vez en meses. Se acabaron las fotos de cenas elegantes, las historias de escapadas de fin de semana, las compras de diseñador. Solo un silencio absoluto. Supongo que la realidad empezaba a calarle hondo y entendía lo mal que había arruinado su vida. La situación de Daniel era aún peor. Cargos penales, proceso de divorcio, pérdida del empleo, su esposa detestándolo y 3 mujeres diferentes descubriendo que habían sido engañadas. Además, probablemente se enfrentaba a la cárcel y desde luego a tener que devolver el dinero robado a la empresa. Mientras tanto, Camila gestionaba su divorcio como la abogada profesional que es. Obtuvo la custodia temporal de su hijo y el juez ordenó a Daniel pagar la manutención de los niños y una pensión compensatoria mientras se resolvía todo. Como acababa de perder su trabajo y se enfrentaba a cargos penales, buena suerte con eso, amigo. Las otras mujeres a las que Daniel había estado viendo desaparecieron en cuanto se conoció la noticia. Nadie quiere estar vinculada a un defraudador casado, con cargos penales y una exesposa embarazada que le está quitando hasta el último centavo. Valeria pasó de pensar que lo tenía todo a estar desempleada, arruinada, potencialmente enfrentando cargos penales y con su familia repudiándola. Todo en el lapso de unas 2 semanas. Y la parte más hermosa fue que nada de eso sucedió porque yo fuera rencoroso o vengativo. Solo ayudé a exponer la verdad sobre lo que Daniel estaba haciendo. Todo lo que les ocurrió fue consecuencia de sus propios actos. Pero la historia no acaba ahí. A Valeria todavía le quedaba fondo por tocar. Estaba lidiando con su propia pesadilla. Ser despedida de un puesto de marketing por fraude no queda nada bien en el currículum. Solicitaba trabajo en todas partes, pero la mayoría de las empresas hace verificaciones de antecedentes y los artículos sobre investigaciones criminales aparecen en las búsquedas de Google. Terminó teniendo que dejar su bonito apartamento del centro porque no podía pagar el alquiler sin empleo. Supe, por amigos en común, que se estaba quedando en casa de su prima Lucía, al otro lado de la ciudad, y trabajaba en una tienda del centro comercial solo para cubrir lo básico. Pero lo peor para Valeria fue, probablemente,
ver cómo su cuenta de 3.000 seguidores en redes sociales bajaba a unos 800, y la mayoría seguramente eran mirones del desastre. Intentó reinventarse como una especie de cuenta de inspiración sobre aprender de los errores y crecer ante la adversidad, pero nadie se lo tragaba. No puedes limitarte a publicar frases motivacionales y esperar que la gente olvide que destruiste una boda y ayudaste a alguien a robar dinero de su empresa. Unos 3 meses después del derrumbe, Daniel finalmente se declaró culpable de los cargos de malversación y fraude. Le dieron 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y tuvo que devolver el importe íntegro más las multas. Tampoco puede volver a trabajar en un puesto que implique manejar dinero de la empresa, lo que en la práctica lo descarta para la mayoría de los empleos decentes. Su divorcio se concretó más o menos por las mismas fechas. Camila obtuvo la custodia total de ambos hijos, la casa, la mayor parte de los bienes y pagos de pensión. Daniel se quedó prácticamente sin nada, salvo deudas y antecedentes penales. La situación de Valeria también empeoró. Estaba atrapada en un empleo de salario mínimo. Su prima se cansó de tenerla en casa y le dijo que necesitaba buscarse su propio sitio, pero Valeria no podía pagar una fianza y el primer mes de alquiler con un sueldo de dependienta. Sin ningún otro lugar al que acudir, finalmente tuvo que llamar a sus padres y rogarles que la dejaran volver. Su madre atendió la llamada y se echó a llorar al oír su voz, pero cuando le preguntó a su marido si Valeria podía regresar, él dijo que se lo pensaría durante la noche. A la mañana siguiente, el padre de Valeria la llamó directamente. «Puedes volver a casa», le dijo, «pero con condiciones». Valeria pagaría $600 al mes de alquiler, más los servicios y la comida. «Esta ya no es tu habitación de la infancia», le explicó su padre. «Eres una inquilina, compórtate como tal». La otra condición era nada de invitados, ni fiestas, ni escándalos. «Si traes cualquiera de tus tonterías a mi casa, te vas inmediatamente. No me importa que sea medianoche en enero». La última condición fue que Valeria tenía que escribir cartas formales de disculpa para mí, mis padres, mi hermana y cualquier otra persona que estuviera en la boda. «Avergonzaste a estas personas que se preocupaban por ti», dijo su padre. «Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo». Valeria aceptó porque no tenía otra opción, pero volver a casa supuso un tipo especial de humillación. Su antiguo dormitorio se había convertido en el despacho de su padre, así que dormía en un sofá-cama en el sótano, el mismo sótano donde solía colar a los chicos durante el instituto, salvo que ahora era una mujer adulta que lo había perdido todo por sus propias pésimas decisiones. El último clavo en el ataúd llegó cuando Valeria intentó volver al marketing solicitando puestos de nivel inicial en empresas pequeñas. Una de ellas la llamó para una entrevista, pero cuando se presentó resultó que la persona encargada de contratar conocía a alguien de su antigua empresa. Habían oído todo sobre el caso de Daniel y solo querían ver si ella contaba la verdad sobre los motivos de su salida. Intentó inventar una historia sobre conflictos de personalidad y reestructuraciones, pero el entrevistador ya había hecho los deberes. Básicamente le dijeron que sabían exactamente lo que había pasado y que mentir en la entrevista demostraba que no había aprendido nada de la experiencia. Las noticias corren en según qué sectores, especialmente en ciudades como la nuestra. Valeria quedó prácticamente vetada de los empleos de marketing en la localidad. Todos sabían lo que había hecho y nadie quería arriesgarse a contratar a alguien con su reputación. Ambos habían pasado de creer que mejoraban de vida a perder básicamente todo lo que tenían. Y lo mejor es que nada de eso fue por algo que yo hiciera, solo fueron las consecuencias de sus propias decisiones alcanzándolos. Pero Valeria todavía no había terminado de tomar malas decisiones. Lo peor estaba por llegar. 3 semanas después, yo estaba muy bien. La vida era realmente bastante buena sin tener a alguien que me hiciera sentir constantemente que no era suficiente. Valeria, mientras tanto, había tocado fondo absoluto. No la vigilaba ni nada, pero amigos en común me ponían al día. Al parecer había engordado por el estrés y la ansiedad. No podía permitirse ir a la peluquería y conducía el viejo coche de su padre porque no podía afrontar los pagos del suyo. Un giro de 180 grados respecto a la vida glamurosa que creyó que tendría con Daniel. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, oigo golpes en la puerta. Estuve a punto de no abrir, porque ¿quién se presenta a esas horas? Pero miré por la mirilla y vi a Valeria allí de pie, con un aspecto absolutamente destrozado. Llevaba ropa barata de la tienda en la que trabajaba. El pelo parecía de haber estado llorando durante horas y sencillamente se la veía completamente rota.
No era la mujer segura de sí misma que me había humillado delante de 200 personas. Mateo, por favor, podemos hablar, dijo. Cometí el error de abrir la puerta. Solo tuve miedo al compromiso y tú eras demasiado bueno para mí. Dudé y lo manejé fatal. La dejé pasar porque, sinceramente, sentía curiosidad por lo que fuera a decir. Se sentó en mi sofá y se lanzó a un discurso ensayado sobre lo arrepentida que estaba y cómo había pensado en mí todos los días desde que todo pasó. Afirmó que Daniel la había manipulado y se había aprovechado de sus emociones. Dijo que la convenció de que se merecía algo mejor y de que su relación iba a alguna parte. Habló de cómo se había dado cuenta del buen hombre que yo era y de cómo había tirado por la borda lo mejor de su vida. Sé que no lo merezco, pero ¿hay alguna manera de que podamos intentarlo de nuevo? He aprendido la lección. Ahora sé lo que quiero y eres tú. Haré lo que sea para arreglar esto. Cuando terminó su pequeña actuación, la miré durante un minuto. Luego dije, ¿sabes qué es lo gracioso? Tienes razón en una cosa, no me mereces. Te mereces exactamente lo que tienes. Su rostro se quedó pálido cuando saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había guardado, fotos y mensajes de las otras aventuras de Daniel que habían estado sucediendo al mismo tiempo que él estaba con ella. Habitaciones de hotel, citas en restaurantes, mensajes de texto románticos, todo el paquete. No eras especial para Daniel, le dije. Solo eras otra conveniencia de martes por la noche. Estaba haciendo exactamente lo mismo con al menos otras 2 mujeres mientras te prometía un futuro. Las miró como si no pudiera creer lo que veía. Creo que hasta ese momento se había convencido a sí misma de que lo suyo con Daniel era real. Aunque terminara mal, descubrir que solo era una más entre varias amantes destrozó ese último pedazo de ilusión. Ah, y Camila quería que te diera esto, añadí, entregándole un sobre que había estado guardando. Era una carta de cese y desistimiento. Resulta que Valeria había estado acosando a la exesposa de Daniel en redes sociales después de que todo saliera a la luz. Dejaba comentarios desagradables en sus publicaciones, enviaba mensajes amenazantes, trataba de culpar a Camila de haber arruinado su relación con Daniel. Camila lo había documentado todo y la amenazaba con cargos por acoso si Valeria no paraba. Valeria se derrumbó por completo en ese momento. Empezó a sollozar diciendo que su vida estaba arruinada y que no le quedaba nada. Me suplicó que la aceptara de vuelta, que había aprendido la lección y que nunca más me daría por sentado. Lo único que puedes hacer por mí, le dije, es irte y no volver a contactarme nunca más. Esto se acabó. Se acabó en el momento en que decidiste humillarme delante de todos los que me importaban. Siguió llorando y disculpándose, pero yo simplemente caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Finalmente entendió el mensaje y se fue. La vi alejarse en el destartalado coche de su padre y no sentí absolutamente nada, ni rabia, ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo alivio por haber esquivado una bala de ese calibre. No he vuelto a saber de Valeria desde entonces y, sinceramente, espero no volver a hacerlo. Ahora viene la parte de la que no estoy del todo orgulloso. Durante toda la planificación de aquella venganza, Camila y yo habíamos estado hablando con bastante frecuencia. Ella estaba lidiando con un marido infiel mientras estaba embarazada, y yo con una prometida infiel. Nos unió toda la situación. Lo que empezó compartiendo pruebas y planeando movimientos se convirtió en llamadas telefónicas cada vez más largas sobre otras cosas. Era inteligente, divertida y valoraba de verdad que yo la estuviera ayudando a desenmascarar a Daniel. Empezamos a enviarnos mensajes a diario, y mentiría si dijera que no empecé a sentir algo. Pero luego me di cuenta de lo que estaba haciendo. Básicamente me estaba convirtiendo en la misma clase de hombre que Daniel, persiguiendo a la mujer de otro, aunque estuviera separada. Camila era vulnerable, lidiando con un divorcio complicado y con 2 hijos a su cargo. Involucrarme con ella me haría tan despreciable como las personas que nos hicieron daño. Así que corté el contacto, borré su número, la eliminé de las redes sociales, todo. Fue difícil porque era una persona realmente estupenda, pero no iba a ser yo el que se aprovechara de alguien en una mala situación. Luego, unos 2 meses después, me encontré con Camila en una cafetería del centro. Se veía increíble. Su divorcio ya estaba finalizado, los niños estaban bien y había conseguido un puesto en un bufete más grande, ganando mucho más que antes. Terminamos hablando durante un par de horas, simplemente poniéndonos al día. Me agradeció de nuevo por ayudarla a sacar a la luz las mentiras de Daniel y dijo que toda aquella experiencia le había hecho darse cuenta de lo fuerte que era en realidad.
Ni una mención a nuestros viejos sentimientos ni a la conexión que habíamos tenido durante los meses de planificación. Pero definitivamente todavía había algo ahí. Hemos estado enviándonos mensajes con bastante regularidad desde entonces. El fin de semana pasado tuvimos nuestra primera cita oficial y fue, sinceramente, perfecta. Es inteligente, divertida, completamente independiente y valora la lealtad porque sabe lo que es que alguien te traicione. La mejor parte es que ahora los dos estamos en lugares completamente distintos a los de aquella época de drama, sin emociones complicadas ni situaciones vulnerables. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.